Buen día para todos, buen viernes. En primer lugar, celebrar el dictamen que logró la Ley Bases y el paquete fiscal en el Senado, destacar la magnífica labor que viene llevando el actual jefe de gabinete, Guillermo Francos, quien, bueno, en pocas horas, desde que asumió su función, cumplió con los objetivos que le encomendó el presidente Javier Milei en virtud de, por supuesto, terminar de destrabar el dictamen de estas dos leyes. Y comentarles que en virtud de esto vimos una reacción positiva en los bonos argentinos y acciones que subieron más del 4% y que retrocedió el riesgo país en torno al 5%. Así que también para que se siga comprendiendo que cuando avanzamos hacia el modelo de país que queremos, en este, por supuesto, paso a paso, efectivamente hay una reacción positiva por parte de los agentes económicos. En este caso yo nombré bonos y riesgo país y acciones, pero efectivamente las expectativas cuando ocurren estas cosas mejoran. En segundo lugar y por último, así ya me abro directamente a preguntas que hoy tengo periodistas o futuros periodistas adicionales a los habituales, destacar el viaje del presidente Milei a los Estados Unidos, viaje en el cual ha coincidido con los principales CEOs del mundo y por supuesto que, como les hemos contado estos días, se ha propuesto el que se posicione al país como un centro de innovación y tecnológica y un centro que apunte al desarrollo de la inteligencia artificial. Les recuerdo que el presidente se ha reunido con los principales CEOs tecnológicos del mundo, bueno, de las empresas Apple, Google, Meta, etcétera. Así que es una señal clara que efectivamente Argentina está transitando por un camino que ahora sí tiene futuro y no como antes, que la decadencia nos estaba llevando puestos a todos. Ahora sí, Miguel Nicolich, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Manuel? ¿Todo Buen bien? día, gusto de saludarte. Notarán que estoy apurado, ¿no? Sí. Miguel Nicolich para Radio Rivadavia. ¿Cuál es el balance que hace el gobierno a propósito de cómo llegó la ley Bases con el dictamen? Eso en primer lugar, si se ha fijado un plazo para que salga definitivamente. Y por último, ¿cuál es la posición que tiene el gobierno con respecto a la propuesta del presidente ucraniano de producir armamentos con nuestro país? A ver, con respecto a la ley bases, al dictamen, la ley entendemos que existen muchas posibilidades de que se debata en el recinto la semana del 10 de junio, creo que empieza con lunes 10 de junio, así que entendemos que es muy probable que esa semana se debata finalmente la ley y por supuesto se apruebe. Veremos después si con alguna modificación o no, y veremos el trámite legislativo cómo continúa, pero creo que esa semana va a ser clave y no la semana que viene como había trascendido en algún medio. Eso en principio no es así. Con respecto a lo que me planteas de Ucrania, no solo que eso no va a existir, sino que además no tenemos la capacidad de que eso pase. Digamos, no tenemos capacidad de producir hoy lo que plantearon en alguna noticia o en alguna nota que salió con respecto a Ucrania o a las supuestas intenciones. No hay nada de eso planeado con respecto a un trabajo conjunto. No es así. Buen día, ¿qué tal? Cecilia Camarano para ¿Cómo Ámbito. andás? Bien, gracias. Quería preguntarle sobre los alimentos almacenados, si ya hay cronograma con fechas y lugares de destino acerca de cómo se van a distribuir. Y también quería preguntarle si desde el gobierno consideran que con la salida de la torre el hecho ya queda saldado, subsanado, o si están en revisión otros cargos, incluidos el de la propia ministra de Capital Humano, Sandra Petroelo. Muchas gracias. Bueno, empiezo por el final. Claramente la ministra Petroelo no solo que no está en discusión para el presidente, sino que además el presidente no deja de, casi te diría a diario, desde el 10 de diciembre, ponerla en valor. Para nosotros la ministra Petroelo es una número uno y lo está dando todo en un ministerio tan complicado.
y con tantas cosas que no nos han gustado de lo que ha pasado en los últimos años en lo que respecta y lo que venimos hablando, ¿no? De cuestiones de asistencia social y de toda una cuestión de, bueno, acá hemos hablado de comedores, de planes sociales, cuestiones que no funcionaban o que estaban, digamos, con cierta falta de transparencia, que la ministra Petobuelo está llevando un trabajo increíble para que efectivamente todo lo que tenga que llegar en materia de ayuda llegue a quien le tiene que llegar y que no haya en el medio nadie que se apropie de lo que no es suyo. El cronograma todavía no está definido, de todas maneras. Yo creo que hemos hablado varias veces esta semana de los alimentos. Esto es un procedimiento normal y habitual cuando se empiezan a acercar las fechas de vencimiento. Bueno, no sé si te interesan, pero porque tal vez es un dato irrelevante. La primera fecha de vencimiento se va a dar el 7 de julio, un lote menor de alimentos. Y luego hay un lote un poco más grande que tiene fecha de vencimiento el 30 de julio y después hay otro también menor el 1 de agosto. Después en el medio, bueno, eso es de leche y después hay un vencimiento de harina el 25 de julio. Por lo tanto, digamos, eso, y después hay otro, bueno, no te doy todo el cronograma porque es largo de vencimientos y porque no lo tengo completo, por supuesto, pero digo, hubo una información de que de repente nos enteramos que se nos estaban venciendo los alimentos, eso es falso, y de hecho lo he dicho en otras conferencias. Y esto, digamos, tendría que haber mucho cinismo para dejar vencer alimentos y no repartirlos, ¿no? Así que lo cierto es que efectivamente no está el cronograma de distribución, por supuesto, pero sí hay margen como para que efectivamente ahora no esté, y cuando esté, si les interesa, los vamos a comunicar. Pero digo, esto va a pasar siempre que estén por vencer alimentos. De ahora, siempre fue así y va a seguir siendo, ¿no? Estos alimentos no se van a repartir por repartirse, porque son alimentos que están destinados a emergencias y efectivamente todo lo que sea, que lo he dicho acá en esta semana o la semana pasada en otras conferencias, las asistencias alimentarias a comedores y a quien le tenga que llegar, va por otro carril que no es el de estos alimentos que son la noticia de estos últimos días. Buenos días, Manuel. ¿Cómo estás? andás? Acá Jonathan Eguier del Destape. Hace unos días Milei en la rural a la salida dijo se están repartiendo los alimentos. El ahora jefe de gabinete, exministro de Interior, hace algunas semanas dijo en los galpones de desarrollo social no había nada. El secretario de Niñez y Familia, Pablo de la Torre, dijo hace días los alimentos solo se usan en situación de catástrofe. La subsecretaria de Capital Humano, Leila Gianni, dijo solo hay yerba mala. Y Manuel Adorni dijo que no se entregan los alimentos porque están investigando los comedores. Bueno, esta confusión es gigante. Yo te quería consultar si esto, porque evidentemente, digo, la justicia ordenó que el gobierno estos alimentos los suelte, que deje de secuestrarlos. Te quería preguntar si toda esta confusión fue una responsabilidad política, comunicacional, o si forma parte de un plan de Milei que hace días en Estados Unidos dijo va a llegar un momento donde la gente se va a morir de hambre, de alguna manera va a decidir algo para no morirse, no necesito intervenir, alguien lo va a resolver. Esto por un lado, y por el otro te quería preguntar si está al tanto el presidente, está en Estados Unidos. Perdón, ¿cómo? No te escuché. Te quería preguntar si el presidente está al tanto de lo que está sucediendo acá con el secuestro de alimentos del gobierno, está de viaje en Estados Unidos. Te quería preguntar si lo sabe todo esto, qué opina, y si finalmente a De la Torre lo echan por un hecho de corrupción o si lo echan por secuestrar alimentos. Gracias. Qué largo. La primera parte de la pregunta está mal formulada desde el punto de vista que das por, primero que usás términos como secuestro de alimentos. Nosotros no secuestramos nada, menos alimentos. Se lo acabo de aclarar a tu compañera. Digo, este es un proceso habitual donde no son alimentos para repartir ni a comedores, ni a ningún otro destino que no sea el de una catástrofe, una emergencia o alguna situación que requiera disponer inmediatamente de esos alimentos. Todo lo que me fuiste nombrando, nada se contradice con nada. Manuel Adorni soy yo, me podrías haber dicho vos.
de todas maneras te lo tomo por bueno. Nada se contradice con nada. ¿Cuál es la contradicción? Porque en definitiva una cosa es el tema de la yerba. La yerba, supongo que te referís a la mala calidad de la yerba, la que hemos enviado una muestra al SENASA para que efectivamente lo evalúe si es apta para el consumo. Entiendo que en el término de, según lo que nos han informado, en el término de 7 a 10 días vamos a tener efectivamente el informe, si efectivamente esa yerba, que además estamos preparando una denuncia para hacer por la irregularidad en la compra y porque además esa yerba se sospecha que no tuvo ningún tipo de trazabilidad, por lo tanto no se puede saber con exactitud el origen. Esto es todo una presunción que estamos, te repito, derivando a la justicia y que no tiene en tal caso ninguna inconsistencia con el resto de las cuestiones que vos me nombrás. Con respecto a, efectivamente, en los galpones no hay ningún alimento que haya para repartir ni a comedores ni a ningún otro destino. Repito, que no sea el de un escenario que esperemos que no ocurra, pero de emergencia o de catástrofe. Y me habías hecho otra pregunta, me parece, en el medio. El presidente está al tanto de todo, por supuesto. El presidente me parece que expresó su total apoyo a la ministra Petovelo y todo lo que refiere a problemas de gestión o a cualquier otra cuestión que haga en temas de transparencia, de información o de cuestiones que pueda a los ministros o a los funcionarios de rangos superiores tener que desplazar funcionarios, a quienes en el caso de La Torre se le ha limitado en sus funciones, debido a que, bueno, vos sabés muy bien que o un funcionario o renuncia o se los limita en sus funciones, en este caso se lo ha limitado en sus funciones, y por supuesto que el apoyo del presidente a la ministra Petovelo es absolutamente, es absoluto, y no solo la ministra Petovelo, todos los funcionarios del gobierno tenemos libertad absoluta para elegir nuestros equipos, y cuando vemos algo que no funciona o vemos algo que no cumple con nuestras expectativas, removerlo o modificarlo. Así que efectivamente el presidente no solo que está al tanto, sino que apoya cada uno de los movimientos de la ministra Petovelo. Bueno, con De la Torre surgieron dos temas. Hay un tema, por supuesto, que implica efectivamente problemas en la gestión y efectivamente la información que requería la ministra Petovelo con respecto a algunas cuestiones, entre ellas algún detalle adicional que había requerido la ministra en relación a tema de alimentos. La ministra no la estaba obteniendo, y la ministra efectivamente, entiendo que ocurre con el resto de los ministros, entiendo que ocurre con el resto de los funcionarios del gobierno. Para serte bien preciso, no trabajamos con gente que no tengamos el 100% de confianza, independientemente de la aptitud del funcionario. Cuando alguien pierde confianza en uno de sus funcionarios, efectivamente se toma la decisión de removerlo, reemplazarlo. ¿Qué te iba a decir? Bueno, no, y me parece que está completa, ¿no? La respuesta. Ahí estamos. Voy yo, ¿qué tal? Hola, Fabián, ¿cómo andás? andás? Buen día. Fabián Wellman para FM La Patriada. Con respecto a lo que te preguntaba recién Jonathan Eguier, volverte a repreguntar, porque el ministro, ahora jefe de gabinete, Guillermo Franco, dijo en la Cámara de Diputados, está grabado, filmado, que el gobierno anterior no había dejado ningún tipo de elemento para aportar durante las catástrofes. 5 meses después nos enteramos que efectivamente había alimentos y no los llevaron ni a Bahía Blanca, ni a Entre Ríos, ni a Corrientes. En este mismo sentido, ¿por qué esperaron 5 meses para hacer un control de la yerba, de la calidad, teniéndola en los depósitos? Y por último, y para terminar, si me permitís, con respecto a la eficiencia, es algo que el gobierno destaca fundamentalmente. Se tomó, lo aclaraste, pero voy a reiterar porque es lo que dicen todos los expertos, el gobierno dejó de invertir 50 millones de dólares y el país tuvo que afrontar un saldo negativo de 500 para invertir en el gasoducto, por un lado, y por otro lado, bueno, estas cuestiones en las cuales está clara que el Estado en esta situación no puede funcionar con menos funcionarios designados en los cargos, con trabajadores que no saben lo que hacer y con falta de control. Gracias.
No, a ver, de hecho, las auditorías que hace la ministra, voy primero al planteo que me haces con respecto a capital humano. La ministra efectivamente digamos, es una tarea habitual para ella hacer auditorías y en definitiva todo esto parte de una auditoría porque de hecho por el tema de gestión se inició un sumario y por cuestiones que hacen a determinada falta de transparencia se hizo una denuncia, entiendo que el miércoles, en la Oficina Anticorrupción. Y lo único que hacemos es efectivamente gestionar. Después podés estar más o menos de acuerdo en que esa gestión sea la que vos pretendés tal vez o esperás o no. Y efectivamente, cuando ocurren episodios, lo he dicho, alguna vez me lo han preguntado con respecto a transferencias discrecionales o adelantos del Tesoro, me lo han preguntado con respecto a, creo que alguna inundación que hubo a principio de año. La verdad que ahora no lo recuerdo de manera precisa, pero las ayudas siempre se hacen en virtud de la solicitud y no unilateralmente. Por lo tanto, la verdad es que no, el caso de Bahía Blanca tampoco lo tengo, no tengo todos los detalles en la cabeza, te podrás imaginar, bastante información manejo, pero efectivamente si hubo alguna solicitud de ayuda se habrá cumplimentado con ella y si no, es porque no la hubo. Ahora, con respecto a la yerba, no sé a qué te referís, así la irregularidad en la compra por el gobierno anterior no se le dio la suficiente importancia, yo entiendo que sí, de hecho se están presentando las denuncias y si vos o el planteo que vos hacés pretende sugerir que el 11 de diciembre tenía que estar todo el Estado auditado, eso no iba a pasar y son procesos que llevan, en muchos casos, que llevan más tiempo del que uno pretendería, pero digo, no sé si me quedó algo sin responderte. No, sí, concretamente. Francos dijo que no llevaron nada porque no había nada. Y la yerba, ¿por qué esperando 5 meses? Podrían haberlo auditado en enero, en febrero, no en el medio de esta controversia. Claro, lo que pasa es que vos no estás teniendo en cuenta el desastre que este gobierno encontró cuando asumió el 10 de diciembre. Entonces, te repito, hay cosas que... Bueno, de hecho, te llevo incluso a otro plano, digo, el tema de la reducción o el análisis de la planta pública todavía no se terminó, iban casi 6 meses de gobierno y hay un montón de cuestiones que efectivamente nos falta solucionar. Y está claro que si te estoy diciendo que efectivamente hay gente que se la remueve o se la limita en sus funciones, que es una manera, si se quiere, de definir que efectivamente se corre una persona de su función, es precisamente porque hay problemas en la gestión y hay errores en la gestión y efectivamente se solucionan corriendo al funcionario que efectivamente no cumple con las expectativas de su funcionario superior, en este caso, o de su autoridad superior, que en este caso es Petovelo. A ver, si hay una diferencia que tenemos nosotros, es que nosotros no ocultamos los problemas, nosotros los contamos y los corregimos. Y en este caso, si hay un funcionario que no cumple con las expectativas o que en su calidad de tal pierde la confianza del funcionario de su autoridad superior, también es removido. Y está muy bien que así sea. Nosotros no ocultamos ni escondemos nada debajo de la alfombra. Nosotros todo lo que tenemos para contar lo decimos y todo lo que pasa lo explicamos. Manuel, buen día. Hola. Estela Gárnica, de A24. En el marco de esta denuncia por presunta corrupción contra Pablo de la Torre, ¿hay más funcionarios o empleados contratados truchos que fueron echados? ¿Qué cantidad? Y, por otro lado, ¿qué balance hacen en la primera semana de Guillermo Francos como jefe de gabinete? ¿Y qué va a pasar con Sturzenegger y con la AFI, si ya están las designaciones y los cargos? Bueno, Gracias. empiezo por el final. Con respecto a la última pregunta, y me hicieron la misma pregunta ayer, efectivamente va a haber cambios en la AFI, efectivamente es decisión del jefe de gabinete, obviamente por instrucción del presidente de la Nación, que la AFI pase a pertenecer directamente de Presidencia de la Nación y efectivamente las designaciones se van a conocer, si no es en las próximas horas, seguramente en los próximos días. Eso por un lado. Por otro lado, en relación a la gestión del ministro Franco, bueno, poco se puede decir, ¿no? Hace poquitos días que asumió. La verdad es que el ministro Francos es
digamos, desde lo humano es sensacional y desde la gestión me parece que ha demostrado en pocos meses haber logrado lo impensado, ¿no? Que es haber impulsado una ley, o bueno, en este caso 2 leyes, la ley bases y la ley denominada de paquete fiscal, haberlo logrado en estas circunstancias con inferioridad numérica clara en ambas cámaras. ¿Qué te puedo decir? Me parece que eso habla por sí solo y además, bueno, el gabinete está feliz del trabajo que está haciendo y por supuesto que feliz también con que quienes nos coordine a todos sea efectivamente Guillermo Francos. Así que estamos contentos por ello. Me habías hecho otra pregunta, ¿no? Me hacen muchas preguntas ustedes y yo me pierdo. Si hay más funcionarios echados por Petovelo. Perdón. Hay una denuncia, si me puedes confirmar la denuncia sobre contrataciones truchas en el Ministerio de Capital Humano. Hay una denuncia que impulsa la ministra Petovelo porque es lo que corresponde ante una persona que efectivamente le transmitió falta de transparencia en determinadas cuestiones a la ministra Petovelo. La ministra Petovelo, como corresponde y porque es su obligación como funcionaria pública, hace la denuncia en la Oficina Anticorrupción. No nos intrometemos en ese proceso. Les pido por favor paciencia, cuando efectivamente haya algún avance se los vamos a estar comunicando, pero somos respetuosos de todas las partes, somos respetuosos de el proceso, si se quiere, de investigación y somos respetuosos de todos los involucrados que claramente no es solo de la Torre, ¿no? Bueno, jurídicamente la verdad es que no te lo puedo aseverar porque la verdad es que no tengo ese detalle, pero lo consulto con el área legal de Capital Humano y te lo informo en un ratito. Hoy no tengo hace unos días que lo tengo enfermito a la Nari, así que estoy solo contra el mundo, pero en un ratito o escribime, recordámelo y te averiguo ese detalle jurídico que no, obviamente escapa a mí. Hola, bienvenidos. Universidad del Salvador. Son estudiantes de Comunicación Social y Relaciones Públicas. Bueno, gracias por venir y gracias, como siempre, a los periodistas. Vamos, alegría, chicos, alegría, sonrisita. Gracias a los periodistas que gentilmente me permiten. Tenemos que filmar de manera permanente a ellos por todo el lío que me hacen, que no se ve, que a veces no se escucha, pero que está. Así que gracias a los periodistas. Los escucho. ¿Qué tal? Buen día. Agradecidos de estar acá. Hola. Soy Rocío Villaverde, estudiante de 4º año de Comunicación de la Universidad de El Salvador. Quería preguntarle qué decisión ha tomado el gobierno respecto de la emergencia ferroviaria, cuándo y de qué manera se van a realizar las tareas de mantenimiento de vías y de vagones, y por otro lado, si el gobierno está pensando en privatizar el servicio y en tal caso, ¿para cuándo? Gracias. Bueno, los trenes volvieron a ser noticia en virtud de 2 razones. La medida de fuerza que operó en el día de ayer, donde la fraternidad decidió complicarle la vida a 1 millón de personas que viajan, o más de 1 millón de personas que viajan en los trenes, y además porque aparentemente están dispuestos a hacer otro paro, que sería la 4ª medida de fuerza, algún día de la semana que viene. La fraternidad responde al 13% de la planta de trenes y de hecho son los únicos que no adhirieron a la paritaria, así que aprovecho tu pregunta para expresar que la gente necesita trasladarse, necesita vivir más tranquila y no necesita que un grupo de gente le complique la vida en tanto sacrificio que seguramente hacen cada uno de ellos para trasladarse y poder llegar a trabajar. Habiendo hecho esa introducción, efectivamente todas las empresas del Estado son pasibles para nosotros de privatización, ninguna escapa a esa lógica, por lo tanto, efectivamente, a tu pregunta, digamos, más allá de que en los hechos, que requiere, por supuesto, determinadas cuestiones que no dependen necesariamente del presidente, efectivamente al ser una empresa del Estado, efectivamente es pasible de que se privatice o de que en algún momento se proceda al intento de privatizarse.
Y con respecto a las tareas de mantenimiento, las tareas se hacen permanentemente. Está claro que son servicios ineficientes, digamos, no podemos escapar a un... De hecho, la propia tarifa hace que efectivamente la tarifa te muestra no solo que es irrisorio la tarifa que se cobra en relación a la tarifa técnica, digamos, o la tarifa que debería operar para que el sistema sea sustentable, pero más allá de eso, que es un dato casi numérico y estrictamente matemático, y dato matemático, lo que indica eso es que efectivamente no funciona, digamos. Es un servicio que efectivamente tiene mucho por mejorarse y mucho por cambiar. Pero efectivamente el mantenimiento se hace y todo lo que hace al resto de las cuestiones se está trabajando para, ya te digo, independientemente de su privatización o no, de la decisión que tome la política o que tomen los funcionarios en pos de iniciar ese camino de privatización. Más allá de eso, mientras que los trenes pertenezcan al Estado, se va a cumplir con todo el mantenimiento y con todo lo que haya que cumplirse, por supuesto, te repito, en años y años y años de un servicio que efectivamente no funciona como debería funcionar. Solo basta con compararlo con el servicio del resto de los países del mundo. Me cansé. Hola, ¿qué tal, Manuel? Hola. Un gusto, soy Catalina Galeano, estudiante de cuarto año de Relaciones Públicas. Antes que nada, me gustaría agradecerles la oportunidad de estar acá presente. El tema que quiero abordar está relacionado con el sistema de salud y mi pregunta es la siguiente. ¿Qué posición y en qué ranking está la salud de la agenda política del Gobierno Nacional? ¿Y qué medidas o soluciones se les va a brindar desde el Gobierno Nacional a la crisis del sistema de salud? Muchas gracias. Bueno, está claro que el sistema de salud tiene problemas, como casi todo en la Argentina. Un cuarto de siglo de populismo no es gratis y efectivamente tiene consecuencias. Y el sistema de salud está claro que efectivamente tiene problemas. También aprovecho tu pregunta para aclararte que la salud es jurisdiccional, depende de las provincias y efectivamente apelamos a que cada provincia dé todo lo que tenga que dar para que efectivamente la salud le llegue a todos los que la necesiten. Y el ministro de Salud, Mario Russo, tengo una diferencia horaria con el presidente de 4 horas, entonces estoy mal dormido, pero aquí estoy. Ahora salen todos los memes que me quejé de que duermo poco, que estoy cansado, etc. Es divertido esta interacción con los memes. Así que efectivamente el ministro de Salud está trabajando está claro que supongo que detrás de tu pregunta está el tema de las prepagas y está el tema del conflicto que con el sistema de salud privado o de gestión privada hubo en los últimos meses en la Argentina. Entiendo que tu pregunta pasa por ahí. Por supuesto que una cosa es la cartelización que hubo, sobre la que trabajamos y sobre la que el proceso continúa y que estamos tratando de solucionar en una Argentina solo para hablar de nivel inflacionario despedazada. Y efectivamente el ministro Russo está haciendo esfuerzos descomunales para atender también a un sistema que era bastante injusto con todo, ¿no? Era bastante injusto con quien efectivamente hacía uso del servicio, con el prestador o con el médico, y que efectivamente era un sistema que estaba absolutamente desgranándose y destruyéndose. Así que estamos detrás de que efectivamente todo eso se corrija con el trabajo y el esfuerzo de todas las partes, por supuesto. Una más, dale. Sí. Buen día. Se quedaron, Se quedaron, muy bien. Sí. Gracias por el espacio de otra pregunta más. Soy Camila Jolie, estudiante de cuarto año de comunicación. Respecto del viaje del presidente a Estados Unidos, quería pedirle si podría brindarnos detalles de las reuniones con empresarios tecnológicos y si se logró concretar algún acuerdo. Por otro lado, con respecto al polo tecnológico del que habló el presidente,
¿Para cuándo está previsto y de qué manera se implementará el proyecto? Gracias. Bueno, el proyecto está pensado para allá, digamos, el proyecto está pensado, es una política permanente del gobierno. De hecho, la creación del Consejo Económico y, por supuesto, de los elegidos en ese Consejo Económico, y lo aclaro porque hay una de las personas de ese consejo que ha viajado que está compartiendo el viaje con el presidente, efectivamente está abocado a cuestiones de futuro, y dentro de futuro, por supuesto, está abocado al tema tecnológico y particularmente a la inteligencia artificial. Pero por supuesto, más allá que la decisión sea que sea a partir de ayer, está claro que son cuestiones que llevan tiempo y son cuestiones que primero se debe hacer lo que estamos haciendo, que es empezar a comunicarle al mundo quiénes somos ahora y hacia dónde vamos ahora. Imagínate, vos te imaginás, o en algún momento te imaginaste una reunión de un presidente de la Nación en el pasado argentino con Elon Musk o con Zuckerberg o con cualquier otro empresario de la talla de ellos. Te cuesta imaginar esa foto. Te cuesta imaginar a un Alberto Fernández abrazado con Elon Musk o a una Cristina Fernández de Kirchner abrazada con Mark Zuckerberg. Y efectivamente, y de hecho la ley Bases es parte de mostrar eso al mundo, de cómo estamos encarrilando un país alejado del mundo a empezarnos a incorporar a determinadas cuestiones. Porque además estos empresarios están dentro de las principales empresas en términos de capitalización de mercado. O sea, buena parte del capital tecnológico está concentrado en la dirección de estas personas. Por lo tanto, el primer paso que había que dar o que se está dando es mostrarle esta nueva Argentina al mundo. Por lo tanto, efectivamente, este es el primer paso, el que estamos dando ahora, en virtud del objetivo que vos planteás de cuándo es que va a ocurrir. Esperamos y vamos a hacer todo lo posible porque sea pronto, pero acá hay que también leer lo que pasa detrás, que es en esta coyuntura y en esta vidriera que estamos teniendo ante el mundo y de mostrar a la Argentina, porque en definitiva eso es lo que hacemos, mostrar a la Argentina, efectivamente la mirada es de apuesta a la Argentina y de entender que Argentina efectivamente esta vez ha tomado otro rumbo. Sin ir más lejos, acá tal vez no se le dio la importancia que efectivamente tuvo en términos periodísticos, no por ello, por supuesto, sino porque no se le ha dado el valor, tal vez en algunos medios que ha tenido, pero el que un empresario de la talla de Elon Musk abiertamente invite a invertir en la Argentina no es un tema menor. Por supuesto que acostumbrados a convivir en la decadencia, a muchos se les pudo haber pasado por alto, pero no es un tema menor. Tener reuniones con Google, con Meta, con empresas de inteligencia artificial, no es un tema menor. Y que en cualquier lado donde el presidente Milei va a exponer a la Argentina sea ovacionado y sea noticia alrededor del mundo, no es un tema menor. Y tampoco es un tema menor que hay un sector de la política argentina que desmerece y que cuestiona los objetivos de los viajes de Milei cuando lo único que está haciendo es llevar a la Argentina a otro nivel. Fin. Gracias. Quédense que nos sacamos la foto y charlamos un ratito. Gracias, chicos.